Buenos días, Templo Bautista de South Houston, a todos los hermanos de nuestra iglesia, a todos los hermanos que nos ven de distancia, no solamente en el área de Houston, sino fuera de Houston, fuera de Texas, fuera del país de Estados Unidos. Saludos para todos y que Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Hoy, domingo, septiembre 19 del año 2021, continuamos con nuestros estudios bíblicos, escuela dominical. Saben ya que estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy vamos a estar en la lección número 6 el número 7, y el título es Primero a los judíos. Vamos a estar en el capítulo 9 de Romanos en toda esta lección. Posiblemente mencione algo del capítulo 10, pero todo el estudio va a estar centrado en el capítulo 9 de la carta de Pablo a Roma, en Roma. Hermanos, sigamos orando los unos por los otros. No tengo nada más que decirle que los que estaban ya afectados de salud, gracias al Señor, ya están saliendo de ellos. Y bueno, agradecemos a Dios por aquellos que todavía están algunos afectados de salud por otras condiciones. Sigamos orando los unos por los otros. Y recuerden que nos seguimos reuniendo a las 11:15, el culto presencial en nuestra iglesia. No olviden usar su mascarilla todo el tiempo. Damos gracias a Dios que ya los números están comenzando al indicio de ir bajando poco a poco. No baje la guardia, por favor. El viernes tuvimos una reunión y nos volvieron a decir y a exhortar que por favor mantengamos la mascarilla posible en todo lugar. Hermanos, vamos sin muchos rodeos, vamos a comenzar la clase. Pablo, la semana pasada hablamos acerca de los beneficios que tenemos, de tantos beneficios, de tantas bendiciones que recibimos de parte de Dios por medio de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y uno de ellos es la presencia misma del Espíritu Santo, que es Dios mismo, es Cristo mismo, viviendo en nosotros. Y el Espíritu Santo hace muchísimas cosas a favor y por nosotros. Y decía que decíamos al final del 8, que una de las cosas es que el que vive en Cristo y para Cristo, el que vive en el Espíritu y para el Espíritu, para agradar al Espíritu y no la carne, eso nos hace a nosotros más que vencedores, porque tenemos a Dios con nosotros, en nosotros, nosotros permanecemos en Él, su palabra permanece en nosotros, y somos eso mismo, más que vencedores, porque ya Jesús venció en la cruz del Calvario, y nosotros somos aún mucho más que vencedores, porque ya Él venció por nosotros. Nosotros no tenemos nada que vencer. Ya Él ganó la batalla por nosotros. Lo único que podemos y que Dios pide de nosotros es que fidelidad, lealtad, obediencia a su palabra, que le sirvamos, que le sigamos y que tengamos siempre la mirada puesta únicamente en Él. Que mantengamos siempre ese deseo de hacer que las cosas agradables para nuestro Dios. Y eso ya que somos más que vencedores, porque está el Espíritu Santo en nuestro cuerpo para ayudarnos a llevar a cabo todo este ejercicio de vivir una vida que agrade a Dios, toda esta conducta, toda esta práctica. Bien, y ahora Pablo vuelve otra vez en el capítulo 9 a traernos nuevamente ¿a qué? A hablar de Israel, su pueblo, su tierra. Y dice el versículo 1 al 3 de la siguiente manera. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo lo que está queriendo decir es que vuelve otra vez a decir, luego que él ha hablado toda esa bendición tan grande que hemos recibido por medio de Jesucristo, Pablo vuelve otra vez a meditar, a reflexionar y a traer otro punto y nuevamente repite parte que hablamos en el capítulo 8, de que cuánto desearía yo que el pueblo de Israel, mis parientes en carne, según la sangre, no los parientes, todos, sean primos, hermanos, no importa, cuánto yo desearía que ellos también conocieran de Jesús. Inclusive se atreve a decir, si fuera posible, él decía, es más, me apartaría de Cristo con tal de estar siempre con quién, con mis hermanos, con mi pueblo, con mi gente, con mi cultura. Claro, Pablo no dice que va a dejar a Cristo por eso. Es lo que está dando una idea de
que todavía él ama a su pueblo, pero hay algo que lo separa, y es que Pablo ahora es de Cristo, y él también quisiera que los israelitas también conocieran de Jesús. Y dice, cuánto yo quisiera, cuánto yo anhelo que ellos también sean que hijos de Dios. Entonces Pablo va a explicar por qué esa tristeza en el corazón, por qué esa gran angustia en el corazón de Pablo. Porque es importante explicar por qué es posible, no es posible, le aseguro, que habían que judíos cristianos o judíos que se decían ser cristianos que iban a escuchar esta carta y que seguramente se iban a justificar, que ya lo vimos anteriormente, pero es que somos que linaje de Dios, somos descendientes de Abraham, somos israelitas, somos puros judíos, por lo tanto, nosotros ya somos que justos delante de Dios. Y Pablo no. Si esa fuera la verdad, Pablo no estaría con esa tristeza y esa angustia en su corazón. Si realmente habría oportunidad para que hoy día los judíos sí tienen algo de salvación porque son descendientes de Abraham, Pablo no tendría esa pena tan grande. La pena de Pablo es porque sabe que si se mueren sin Cristo no van a la vida eterna con Dios, porque rechazaron a Jesús. Y Pablo comienza en el versículo 4 diciendo que son israelitas. Repite otra vez, Pablo dice, esos parientes míos que tanto yo amo son israelitas de verdad, que como vimos anteriormente, tienen celo de Dios. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y lo que está queriendo decir Pablo aquí es que contra ese Israel, qué gran privilegio tuvo. A él se le dio, Dios le dio ¿qué no le dio Dios a ese pueblo? Dice que al llamarle que son adopción, muchos pueden pensar y algunos todavía creen, si los adoptó todavía son sus hijos. Ojo, repito, si todavía fueran de Dios y ya tienen salvación simplemente porque fueron elegidos por Dios, porque los adoptó, ¿por qué Pablo tiene angustia? ¿Por qué Pablo está tan triste? ¿Por qué Pablo dice, si me pudiera apartar de Cristo con tal de estar con mi pueblo? Pero no. Pablo desea que ellos se salven. No, el Israel de hoy día, si no tiene a Cristo, no se salva. El griego de hoy día, si no tiene a Cristo, no se salva. El italiano, como el chino, el vietnamita, como el de Indonesia, como el de Australia, cualquier persona en el mundo que no tenga a Cristo, no se salva. Punto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que cree en Él de corazón y se arrepiente, será salvo. Y punto. Esa es la única manera de ser salvo. No es cuestión de raza, no es cuestión de linaje. La adopción, muchos piensan que la palabra que utiliza Pablo aquí es filiación. Que Pablo, Dios tenía una filiación con ese pueblo, pero no que los adoptó como hijos. Dios los eligió entre muchos pueblos, eligió el pueblo de Israel para hacer que grandes cosas para Dios, número uno. Pero fíjense, el llamado de Dios para Israel está claro aquí. Dice, los llamó y les dio que vieron la gloria de Dios. Dios habitó entre ellos. Es el pueblo que tuvo un pacto con el Dios que hizo el cielo y la tierra. Es el Dios que le dio la ley para que la pregonaran, la promulgaran, no solamente entre ellos mismos, sino que a todas las naciones. Hizo el culto. ¿Qué culto? Eso mismo, un culto a Dios. Se los dio Dios directamente a ellos. ¿Cómo se debe adorar a Dios? ¿Cómo se debe buscar a Dios? La liturgia, los ritos en el santuario. Dios le dio todo eso. Las promesas. Mire a quién le dio la promesa del Mesías. ¿A través de quién? De Israel. Y va más allá y dice, ¿de quiénes son los patriarcas? O sea, de los israelitas están los patriarcas. ¿Qué patriarcas? Ese pueblo, ese linaje que viene de Abraham, Isaac, Jacob, y sigue por ahí bajando, baja por David y llega hasta Cristo. O sea, eso es lo que dice ahí. Todas las cosas, Dios, ¿qué no le ha dado Dios a Israel? Tuvo la oportunidad de hacer tantas cosas para Dios.
No es que era un pueblo especial, repito, de entre tantos pueblos, Dios escogió a Israel. ¿Estamos claros? Eso es todo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, Él quiso. Pero eso no quita que ese pueblo hoy día es justificado delante de Dios. No. Hermanos, hay iglesias, y yo las he visto, quizás algunos de ustedes han dicho, no estoy criticando negativo ni positivo, pero solamente hago el señalamiento que en el altar, en la parte de atrás, tienen una gran bandera grande de Israel y tiene muchas estrellas de David por todo el santuario. Y hay que tener mucho cuidado porque Dios no quiere que se adore Israel. Pero si usted pone tanta bandera de Israel o la estrella de David, usted entiende que usted, su Dios, es que son los israelitas, son los judíos. No, nuestra iglesia solamente tiene que una cruz y era en el púlpito y ya no existe. No tenemos cruz, no tenemos nada, porque nuestro Dios está presente en nuestras vidas y adoramos un Dios que es espíritu. Y ahí hay que adorar en espíritu y en verdad. Y lo adoramos donde quiera que vayamos. Punto. No hay nada, no hay imagen, no hay nada. Pero hay iglesias que piensan que el orar por Israel todo el tiempo para que se salve les va a traer más bendición a ellos. Hermano, no estoy diciendo que no se ore por Israel, pero ore también por Cuba, ore por Rusia. ¿Por qué no ora por los que viven en España o en Venezuela? ¿O por qué no ora por los que viven en Colombia o en China, en Vietnam, en Indonesia, en Australia, en Mongolia? Uy, los que viven en Polonia, en Kenia, en Mozambique, en Sudáfrica, en Algeria. ¿Se fijan? No, hay gente que ora y por el pueblo de Dios Israel. No, si va a orar por el pueblo de Dios, ore por la iglesia de Dios en el mundo entero. Pero si va a orar por un pueblo en específico y los demás no, porque como que son de más baja calidad, no. Eso es ser hipócrita. Porque estamos hablando de que amamos y queremos que todo hombre venga al arrepentimiento, pero parece que queremos unos más que otros. No es así. No es así. Así que ese es mi comentario, ese es el editorial de Miguel Cruz en esta mañana en cuanto a esas iglesias que ponen esa bandera grandísima en el altar de Dios y de hecho está de trasfondo en varias iglesias. Yo lo he visto, yo sé lo que estoy diciendo. Y todo es Israel y a cada rato y siempre en sus oraciones y oramos también por el pueblo tuyo. No, el pueblo de Dios es que el que ha aceptado a Cristo, punto y se acabó. Ellos si no tienen a Cristo, se pierden igual como cualquiera de otro país. Bien, Pablo tiene ese pesar. Israel, Dios le dio todo, pero perdieron la oportunidad. Es como decía un pastor que yo escuchaba hace muchos años, dejaron pasar el bus, ¿sí? O se le fue el avión, se le fue el tren. No se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos. Dice el versículo 5, ¿no? Y que de ahí vino Jesús. Fue el pueblo que Dios por ahí va a salir que el Mesías, el Salvador del mundo, y ni siquiera se dieron cuenta de eso. No supieron apreciar la visitación, que mismo Jesús lo dice, no supieron apreciar la visitación que el mismo Dios le hacía en carne y hueso, allí en persona. No, lo que hicieron fue que rechazarle y llevarle a la cruz. Qué triste. Y esos dos versículos aquí, eso es lo que quiere decir hoy día. A esos que todavía piensan, porque otra vez, yo recuerdo que me enseñaron eso hace muchos años, en los años 90, que decía, no, hay que orar por Israel, por los judíos, porque el que ore, bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir. Porque se basa en el comentario, el versículo que dice, y bendeciré a todo aquel que te bendiga. Se fija, con Dios no se hace negocio, hermanos. Con Dios no se hace negocio. Y si lo hacemos porque quiero hacer eso, para que Dios me bendiga, pues déjame bendecir al pueblo de Israel, para que Dios me bendiga a mí. Usted está buscando estrategias para que recibir ¿qué? Beneficios de parte de Dios. Dios no es un comerciante para que usted vaya y haga negocios, o haga traqueteos, o haga un trueque, o esté haciendo que lidiando o sea, como si esto fuera un mercader donde vamos a pedir y a dar o a intercambiar. A Dios se ama, se adora, se obedece y se sigue y punto. Él es soberano, está por sobre todas las cosas. Si yo bendigo a Israel, bueno, entonces está más y tampoco yo no puedo bendecir. ¿Entiendes? Quizás orar para que Dios le bendiga, pero es orar para que también conozcan a Cristo como cualquier otro
ser humano en el mundo entero, porque Jesús vino para morir por todos, porque todos necesitamos de un Salvador. Bien, entonces, versículo 6 en adelante dice de la siguiente manera. Entonces Pablo ahora comienza a hablar de las promesas, ¿no? Dice el 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque algunos pensarán, bueno, pues entonces si Dios los escogió, hizo todo eso con Israel, ¿por qué Israel hoy no es de Dios? ¿Por qué Israel no aceptó a Jesucristo? Porque entonces Dios se equivocó de pueblo. Dios estaba muy distraído, debió haber escogido otro pueblo mejor que los judíos, para que tuvieran que hubiesen hecho tal como Dios quería que se hiciera. Así que falló Dios en su intento de levantar un pueblo que fuera ejemplo para los demás. No, hermano, yo creo que si Dios hubiese cogido cualquier otro pueblo, hubiesen actuado de la misma manera, porque no era el pueblo en sí, es el ser humano que actúa igual manera. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ahora Pablo quiere decir lo siguiente, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo lo que quiere ahora atraernos aquí es que ellos que recibieron la palabra, ellos que fueron un pueblo que recibieron todo, pensaremos, bueno, pues entonces se perdieron todo. No, tampoco. No. ¿Sí? Ahora Pablo quiere aclarar que tampoco, aún dentro del pueblo judío, no todos, dice Pablo, son israelitas, o sea, no son de ese grupo que realmente va a ser fiel a Dios. Y Pablo lo que quiere decir es que hay una promesa que dio Dios y que dice que en Isaac te será llamada que descendencia. Isaac fue la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara de que iba a tener un hijo. Y fue Isaac, no fue Ismael, fue Isaac, el de la promesa. Y todos los que vengan por Isaac, lo que significa es que algunos van a recibir a Jesucristo y otros no van a recibir a Jesucristo. Unos serán llamados hijos de Dios y otros serán que no van a ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios no quiere o Dios quiere. Y muchos han debatido los demás versículos en adelante que él va a estar hablando acerca de que entonces Dios prepara a algunos para que se pierdan, otros que no. No, lo que pasa es que Dios sabe todas las cosas y Dios sabe que no todos van a creer en su palabra, le van a seguir. Es como dice Pablo también en cuanto al Evangelio. No todos van a creer en el Evangelio. Va a haber gente que va a seguir creyendo en sus tonterías o en sus tonteras o en sus ideas, en sus propias religiones, en sus propios, o en su propio concepto de lo que es Dios. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Orar para que Dios le abra su corazón. Pero gente no, ahí va a haber gente que no van a aceptar. Bueno, pero no podemos decir, bueno, pues eso fue que Dios los hizo para que se pierdan. No, eso no nos toca a nosotros. Dios quiere, dice la Biblia, que todo hombre venga al arrepentimiento. Y con ese todo hombre, todo el mundo. Dios quiere que se salve todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios. Pero eso también incluye a los judíos. Dios quiere que se salven todos los judíos, pero no todos van a recibir la justicia de Dios que es a través de Jesucristo. A eso es que va Pablo. No podemos pretender que todo el pueblo de Israel se salva por el mero hecho de que se llamen israelitas, por el mero hecho que dice, yo soy descendiente de Abraham. No. ¿Se acuerdan cuando Jesús enfrentó a aquellos fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre Abraham. ¿Y qué le contestó Jesús? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así le contestó Jesús. Entiéndase, no es la descendencia o el linaje, no es la cultura, tu costumbre o donde naciste lo que te hace que un hijo de Dios. Y eso está muy claro en Juan. Todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida y se arrepiente de sus pecados, Dios le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. No hay otra. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro truco. No existe. No se puede negociar. La salvación no se negocia. Eso sí que no hay manera de negociarlo. Solamente hay una manera de entrada. Y esto, hermanos, hay que decirlo claro hoy día. Porque mucha gente que piensa, ¿cuántas personas no nacen en hogares cristianos? Y piensan y pensamos, pero fulanito, ¿cómo va a estar haciendo tal cosa? Si sus papás son cristianos, sus papás son líderes, sus papás siempre están en la iglesia, ¿cómo los hijos no van a ser como ellos? A la larga, cada uno tiene que elegir dónde quiere pasar la vida eterna.
El hecho que nazcan mis hijos en mi casa y nosotros ser cristianos, ¿me asegura que van a ser cristianos? Hermano, yo siempre tenía en mi mente, no, no. Mi responsabilidad como padre es enseñarles la palabra, que conozcan la palabra, que aprendan a temer de Dios, que busquen del Señor, enseñarles que hay un Cristo que salva, que sana, que perdona el pecado, enseñarles el poder que tiene y el efecto que tiene la oración. Lo importante es seguir al Señor, guardar su palabra, educarles en eso, darle el mejor ejemplo posible en el hogar. Pero una vez se hacen adultos, ellos toman la decisión que ellos quieran. Ah, hermano, pero yo creo que ellos también se van a salvar. Yo también creo que se van a salvar. Pero ¿sabe qué? Cuando uno ve aquí estas palabras, quien decide eso es que cada individuo. Dios va a trabajar con cada uno de forma individual. Y eso es lo que Pablo está trayendo aquí. No todos son hijos de la promesa en este sentido de Israel. No piensen que porque nació en Israel ya se va a salvar. No, no. Hay un remanente, a eso que va Pablo. Hay un remanente, hay un grupo de personas que van a creer. Y aquí está hablando Israel, pero yo estoy trayendo el día de hoy. Va a haber gente que va a creer en él, como hay gente que no va a creer en él. Pero no digamos que Dios los está desechando. Es que Dios sabe que no todos van a creer en el Evangelio. Dice Pablo en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, según contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permanente, no por las obras, sino por lo que llama, y esto Pablo está explicando por qué. Dice, y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que está diciendo Pablo es que aún dentro de los judíos de la descendencia de Abraham, el Señor que eligió a uno y a otro no. Dentro de ese grupo, aún también que Dios que eligió, seleccionó a unos y a otros los desechó. Pero no era porque Dios dijo, no, te voy a desechar porque me da la gana. No, Dios conocía el corazón de esos que no quisieron seguir a Dios. Él buscaba a los que realmente querían y buscaban de Dios de todo corazón. Eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando hombres y mujeres hoy día que le amen y que le amen con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda su alma y que lo adoren por encima de todo. Eso es lo que Dios está buscando. Pero Dios está buscando también hombres y mujeres que crean que Jesucristo es el Señor del mundo y que es el Señor de sus vidas y que se arrepienten de sus pecados y se convierten a Él. Dios está llamando a todos por igual. Los llama a todos por igual. A la larga uno dice, no, pero parece que Dios selecciona a uno y a otros no. Bueno, la elección la hace uno como individuo. Si yo elijo no seguir a Jesucristo, en ese momento dice, pues entonces no te selecciono. No te selecciono. Porque Dios solamente selecciona al que se acerca a Él de corazón. Así de simple es. Porque no busca de Dios de corazón. ¿Por qué tiene Dios que obligarlo a que entre? No, hermanos. No estamos obligados. Hay un grupo que sí, hay un grupo que no. Y por eso no quiero estar mucho, porque esto va bien escrito para los judíos. Pero quiero hablar para los que todavía hoy piensan, como dije al comenzar la clase, que Israel es el pueblo de Dios porque simplemente porque es el pueblo de Dios. No, hermano, el pueblo de Dios hoy día se llama que la iglesia de Jesucristo. Ese es el pueblo que Dios levantó ahora con su Hijo al morir en la cruz del Calvario, a ascender a los cielos y establecer que su iglesia, cuando envió a sus discípulos a predicar este evangelio, en Jerusalén, Samaria, en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahí comienza el nuevo, vamos a llamarle el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pacto. Ya no es un pueblo que tiene límites, que tiene bordes, que tiene fronteras. Ahora es un pueblo que se ha ido por todo el mundo. Y hoy día, en el 2021, ese pueblo de Dios alcanza que hasta lo último de la tierra. Porque por medio del internet, por medio de las redes sociales, la iglesia está haciendo una función que debió haberlo hecho Israel en su tiempo, promulgar la ley de Dios. Pero hoy no promulgamos la ley, hoy promulgamos que la ley de justicia, que es por medio de Jesucristo. Hoy promulgamos el evangelio de Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Hoy estamos haciendo el trabajo que Israel perdió, que no quiso hacer. Hoy estamos haciendo lo que Jesús en una ocasión dice, bueno, se te va a quitar y se lo voy a dar a otros. Hoy vamos a hacer lo que una vez Oseas también se mencionó, bueno, voy a llamar pueblo a quien antes no llamaba pueblo.
Y dice Pablo más adelante que lo hizo Dios para traer celos para Israel, para que Israel cogiera celos de esto. No, y sigo insistiendo en esto porque sé, hay hermanos, no en nuestra iglesia, pero conozco en otros lugares, que le rinden, repito, tanta pleitesía a Israel hoy día. No, hermanos. Como dije anteriormente en una clase pasada, Israel día, como hablaba también el pastor, hoy día está más lejos todavía de Dios que lo que estaba antes cuando vino Jesús. Y así es, y así mismo es. Así que el versículo 14, Pablo dice muy claro, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no es injusto. Dios, repito, quiere que todo hombre se salve. Todo, incluyendo todos en Israel. Pero no todos en Israel se van a salvar. Así que la idea de esta que Pablo debate acerca de Israel es explicarle a estos judíos cristianos que están en la iglesia que no estén pensando que, bueno, me convierto porque como que ya yo estoy salvado porque sí, yo soy judío. Yo hago siempre el chiste, bromeo con mi nombre. Ustedes ya lo saben. Y a los que no saben, pues hoy se van a enterar. Yo digo, si fuera así, pues yo diría, pues yo soy salvo desde que nací. Porque, bueno, porque yo puedo decir que Dios iluminó a mi papá y mi mamá para que me nombraran y me pusieran por nombre Miguel Ángel Cruz. ¿Usted se imagina con ese nombre? Te dirá, porque ¿qué tiene de especial? ¿Cómo no tiene de especial? La palabra Miguel significa parecido a Dios. Es más, el arcángel Miguel, que está en segundo en mando de los ángeles. Ángel, mensajero de Dios. Eso es lo que significa ángel, un mensajero de Dios. Oh, yo tengo algo parecido a Dios, soy mensajero de Dios. Y el apellido, ni se nombre. Cruz. ¿Dónde murió mi Jesús? En la cruz del Calvario. Y allí dio su vida por redención, para redimir al mundo entero. Pues entonces yo estoy curado por todos lados. Y no uno, no dos. Yo tengo 3 nombres. Tengo el apellido y 2 nombres que, mire, todos relacionados con Dios. ¿Qué va? Nada de eso salva. Nada de eso sirve para nada. Así que no me crean el cuento. Eso soy yo aquí inventando. Pero hay gente así que se lo puede creer. Hay gente que se cree que porque lo que tienen como nombre o como han vivido por su cultura, porque papi y mami siempre han ido a la iglesia, pues yo, pues no hay ningún problema. Yo nunca he matado una cucaracha. Bueno, quizás usted nunca ha matado una cucaracha, pero por su boca dice cosas que mata a la gente. Y es posible. Y vive lejos de Dios. Y puede ir a la iglesia. Puede también que hacer un montón de barbaridades que no agraden a Dios. Porque el seguir a Jesucristo requiere, como se hablaba en la clase ayer en un estudio que estamos teniendo los sábados, se requiere compromiso. Se requiere que compromesa. Se requiere hacer el acto o llevar a cabo algo donde yo he puesto o he prometido hacer todo lo que se me ha dicho que tengo que hacer. Es como una promesa. Y yo prometo seguir a Jesús. Yo hago un acto de compromiso. Me comprometo a seguirte, Señor Dios. Pero sabes que ando en un cuerpo que hablamos la semana pasada, que peca, un cuerpo muy débil. Un cuerpo que quiere siempre ir en contra tuya. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarme a hacer tu voluntad. Y voy a hacer todo lo posible para agradarte a ti, Señor Dios. Eso es lo que pide Dios. Y cuando Dios ve un corazón dispuesto a seguirle, Dios le usa. David era jovencito, un muchachito, no le servían que la armadura, el uniforme para pelear con Goliat. David no dependió, ni puso su defensa o puso toda su esperanza en las armaduras, en el arma o en la espada o en la lanza o un escudo. David puso toda su esperanza en Dios, porque él servía y seguía a Dios. Nosotros tenemos que seguir igual. David tenía un compromiso con Dios, en agradarle en todo y seguirle a Él y obedecerle a Él. Y sin esa obediencia también llegaba la muerte, no le importaba, porque sabía en quién había creído. Nosotros debemos entregar nuestra vida, nuestro ser todo al Señor de esa manera. Depender únicamente de Dios y no de mí. En el momento que yo digo, pero yo soy esto, yo vengo de aquí, yo nací acá, mis papás son esto, yo asisto a tal iglesia, yo diezmo, yo participo en tal ministerio, yo he contribuido de tal manera para que esa obra adelante.
En el momento que yo empiezo a poner en mi yo, todo lo que yo hago, todo lo que yo he alcanzado, todo lo que yo he hecho en el pasado, todo lo que yo voy pensando hacer en el futuro, en ese momento que sustituyo a Dios por yo, ya me caí de la gracia hacía tiempo, ya me caí. No puedo que continuar detrás de los pasos de Jesús. Tenemos que humillarnos y reconocer nuestra bancarrota espiritual que necesito de Dios todos los días de mi vida. Nada me salva excepto que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, dice la palabra. Eso es lo que quiere Dios. Y dice por eso Pablo más adelante, luego sigue del versículo 15 en adelante, Pablo hablando acerca de ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué Dios entonces coge a algunos y a otros sí? ¿Por qué Dios hace que alguna gente sea injusta y otros sean justos? ¿Por qué Dios hay personas que creen en el Evangelio y otros no creen? Pablo a la larga quiere decirnos una sola cosa. ¿Sabes qué? Dios es soberano. Y a Dios usted le puede cuestionar todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué? Dios no nos tiene que dar cuentas de nada. No. Dios no nos debe ninguna explicación para nada. Dios no tiene ni que pedirnos permisos para nada. Dios es Dios y Él es soberano. Y lo que Él decida hacer, se hace. Y punto. Usted puede batallar, puede pelear, usted puede gruñir, usted puede fufuñar, usted puede hacer todo lo que da gana. La fiesta, toda la fiesta, la gritería que usted quiera hacer contra Dios, Dios no te va a dar explicaciones, porque Él es Dios. Nuestro trabajo es someternos a la voluntad de Dios y darle gloria y honra. Pero ten por seguro algo, Dios es bueno. Dios siempre es bueno, Él es bondadoso, un Dios de grande misericordia, de un amor eterno. Todo lo que Él hace va a ser para beneficio de nosotros y a la larga para gloria de su nombre. Y esa es nuestra confianza en Él. No importa lo que tengamos que hacer para Dios y que Dios nos pide que hagamos, hagámoslo. No cuando veamos cosas que no tienen lógica para nosotros, pero si es Dios que está actuando, dejemos que Dios actúe. Él sabe hacer las cosas correctamente. Y no ayudemos a Dios. Dejemos que Él actúe por su propia cuenta. Y eso es lo que trata Pablo de explicarles aquí a la iglesia, sobre todo a los judíos cristianos, o como dije anteriormente, cristianos judíos que quieren practicar más el judaísmo que el cristianismo. Lo que quiere que sea claro es que a la larga, van a haber personas que de todo el mundo, y de esas personas Dios va a escoger ciertas personas. Pero Miguel, otra vez repito, ¿cómo que las escoge? Bueno, porque son aquellos que realmente deciden de corazón seguir y servir a Jesucristo. Punto. Dios no desecha a nadie. No, Él quiere a todo el mundo. Pero hay quienes van a desecharlo y Él lo sabe. Y Él lo sabe. Dice el versículo del 30 al 33, capítulo 9 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? 32. Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice Pablo, entonces, ¿qué vamos a decir? Que los gentiles que antes no tenían la ley, no creían en el Pentateuco, los mandamientos de Dios, no conocieron del Señor y ahora han alcanzado justicia por medio de la fe. Sí, sí. Porque bueno, porque ese es el plan de Dios. Y entonces los judíos que tuvieron la ley, las promesas, el culto, que tuvieron la gloria, que vieron todo lo que Dios hizo por ellos, no la alcanzaron, pero ¿por qué? Ya vimos anteriormente. Y Pablo explica en el capítulo 10, no vamos a entrar todo en el capítulo 10, pero él explica nuevamente. Porque no creyeron en la justicia que es por fe, la justicia que es por medio de Jesucristo. Seguían pensando en qué y creyendo en la ley, en la palabra, en la letra.
Allí es que está lo que me salva. Cuando nadie cumpliendo la ley completa se salva, porque nadie la puede cumplir completa. Es imposible. Por eso necesitamos de la gracia de Dios, que Jesucristo venga a morir por nosotros, para nosotros poder alcanzar justicia por medio de Jesucristo, porque nadie más lo puede hacer. Pero los judíos que no la alcanzaron, y no porque no quisieron, dejaron de perdieron la oportunidad. Hermanos, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando Primera de Reyes y después Segunda de Reyes? Vimos también a Amós, vimos a Oseas, hablamos también de Jonás. ¿Se acuerdan también de cómo los profetas venían y hablaban a todos esos reyes en Israel y también en Judá? ¿Y cuántos reyes y hacían lo malo delante de Jehová? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces hablamos y mencionamos? ¿Cuántas veces oportunidades que tuvieron y Dios hablando al pueblo? Y venían algunos y hacían un amague de que déjame cambiar, pero no cambiaban por completo. Sí hubo algunos reyes, minoría en número, que sí hicieron lo bueno delante de Jehová. Pero tan pronto venía el hijo que se crió con el papá, y vimos también que los hijos que salieron tan sinvergüenza como los anteriores o el abuelo. Es algo individual. Cada uno va a decidir si sigue o no sigue a Cristo. Yo siempre digo eso. Pero también digo, cada uno va a decidir dónde va a pasar la vida eterna después que se muera. Esa decisión la haces tú, la hago yo y la hace cada uno individualmente. Podemos decir, sí, yo oro por mi familia y yo siempre le pido a Dios que su sangre los cubra. Yo digo, sí, que los proteja a Dios, si han creído en Jesucristo. Pero si no han creído en Jesucristo, lo siento mucho, mi oración por ellos no puede cubrir la sangre de Cristo, no los puede redimir Cristo, porque ellos son los que tienen que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Mi oración es que ellos crean en Jesucristo y sean salvos. Pero yo no puedo aceptar a Cristo 4 veces. ¿Cómo que 4 veces? Bueno, lo aceptó por mí y por un amigo, por un hermano, por un primo. No, no sirve eso. Eso no existe. Es imposible. Dios trata a cada hombre, mujer, joven, niño, como usted quiera. Dios trata con cada individuo exactamente de una forma muy individual. Ese es el Dios que hoy servimos. Dios quiere tratar contigo. Si alguien que me escucha, que todavía no has entregado tu corazón al Señor o que lo entregaste hace muchos años y te has apartado, mira, Dios te está llamando otra vez a su redil, que vuelvas nuevamente. Dale una oportunidad a Jesucristo. Él te sigue amando. Tú eres el que te alejaste. Vuelve al Señor. El Señor quiere otra vez levantarte, quiere otra vez darte tantas promesas que Él ha hecho a su pueblo, te las quiere dar a ti. Pero tú tienes que dar el paso de regresar al Señor y de corazón arrepentir de tus pecados. Y Dios te va a hacer toda una nueva vida. Pero tiene cada uno que hacerlo a su manera. Así que, hermanitos, Pablo nos está explicando por qué Israel perdió tanta oportunidad. No, Dios no fue injusto en ningún momento, lo vimos en Primera y Segunda de Reyes, en ningún momento. Dios dio tantas oportunidades, me dio tantos profetas, me envió tantos mensajeros, atalayas, para hablar a Israel, miren, regresen a mí, cambien su actitud, pero no cambiaron. Dios no se alejó de ellos, ellos se alejaron de Dios, ellos abandonaron a Dios. Y hoy día puede pasar y sigue pasando. ¿Sabe Dios cuánta gente se ha acercado a Jesucristo en estos tiempos a nivel mundial? Solo Dios sabe. Solamente Dios tiene la estadística cuántas personas se han acercado a Jesús y han creído en Jesús en estos tiempos. Pero también Dios sabe, tiene las estadísticas de cuántas personas se han alejado del Señor en estos tiempos. Quizás indicando o dándonos quizás, o validando más bien dicho, de que su conversión nunca fue una verdadera conversión. Era simplemente, como diríamos, una filiación con una iglesia, con el fin de aparentar que eran religiosos y que pertenecían a un grupo cristiano, pero nunca realmente fueron hijos de Dios, porque nunca realmente le amaron como Dios quiere que se le ame, ni le sirvieron como Dios quiere que le sirvan. No hubo un compromiso, no hubo pasión para seguir y servir al Señor. No es que Dios sea injusto, no es que Dios prefiera a uno que a los otros, no, es que Dios siempre va a ir tras aquel que va detrás de Dios. Y el que rechaza a Dios, Dios dice, pues no te puedo buscar, pero sabes que te amo y aquí está mi mano extendida, regresa a mí cuando tú quieras, aquí estoy esperándote. Pero
Eso es lo que hay. Dios no es que haya sido injusto con los judíos. No, Señor. No, Señor. Porque hasta Jesús estuvo entre ellos por 3 años y ellos le rechazaron hasta el día de hoy. ¿Que hay judíos que se han convertido? Claro que sí, muchísimos que se han convertido, pero no se han salvado por ser judíos, se han salvado porque han creído en Jesús como Señor y Salvador. Punto. Eso es toda la historia, eso es todo lo que queremos traer en el capítulo 9 y 10 de Romanos en este día. También se habla acerca del capítulo 10 y más o menos vuelve Pablo a decir lo mismo. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vuelve a repetir lo que dijimos en el capítulo 8. Vuelve Pablo otra vez a insistir, yo oro para que se salven. Entonces, si hace casi 2000 años cuando Pablo escribe esta carta no eran salvos porque no tenían a Cristo, ¿por qué hoy tengo que decir que Israel casi está salvado? No, hay que orar también como Israel por todas las demás naciones. Hoy estamos teniendo una campaña de Who is your one? O quién es tu uno, o quién es la persona que tú quieres que acepte a Jesús, que se salve, para orar por esa persona. Hoy día nuestra iglesia se ha comprometido a tener que una oración 3 veces al día, en la mañana, en mediodía y en la tarde, con el propósito y único propósito de orar por esa persona para que Dios le abra su corazón en un momento dado, tenga, como digo yo, sobriedad para entender el mensaje y que tome una decisión. Nuestra oración es para que se salve. Pero realmente yo oro, Señor, para que tenga la oportunidad por decidir por ti. Porque a la larga nosotros no podemos decidir por nadie, ni siquiera a Dios. Pero que Dios por lo menos le hable a su corazón de tal manera que Él tenga la oportunidad o ella de elegir lo mejor y lo único mejor en su vida, que es a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y eso es lo que estamos orando. Así que ore por todo el mundo, ore por muchas personas, en muchos países, porque Dios, esa es la voluntad de Dios. Así que hermanos, que como dice también el versículo 2, que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, porque todavía no han conocido a Dios. ¿Cuántas personas religiosas hay allá afuera que dicen que tienen celos por Dios? Ya discutimos esto en el capítulo 8, pero todavía no han conocido a Jesucristo. Hay que orar para que en un momento dado ellos puedan entender bien el Evangelio. Bien, hermanos, y Pablo solamente, y con esto finalizo, y ya se me he extendido yo un poquito hoy, dice Pablo, bien claro, versículo 9, dice, el 8 dice, más, ¿qué dice la escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Punto. No hace falta nada más. No hace falta ser hijo de un líder espiritual, hijo de un maestro de escuela dominical, hijo o hija de diácono. No hace falta crecer en una familia cristiana de pastores. No, cada uno tiene la libertad, tiene la libertad de elegir, seleccionar o escoger si quiere pasar la vida eterna con Dios o lejos de Dios. Y eso solamente se logra si lo quieres pasar con Dios, creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Así que es simple. No hay linaje, no hay cultura, no hay raza que me garantice que yo soy un hijo de Dios. Y Pablo, versículos 14 y 15, que es lo que estamos haciendo hoy día, estos días orando, habla que cómo van a creer esta gente, cómo se van a salvar si no hay quien que les predique. ¿Y cómo le van a predicar si no se envía a nadie? ¿Okay? ¿Y cómo se van a enviar a alguien si no hay quien se levante y diga, heme aquí, envíame a mí? ¿Y cómo van a ser enviados si no se preparan? Por eso hay que leer la Biblia, crecer en los estudios bíblicos, aprender más, para que en un momento dado el Espíritu Santo que traiga a nuestra memoria esas palabras que nos van a ayudar para poder hablarles a otros, la palabra adecuada que cada uno necesite escuchar en ese preciso momento para que tengan por lo menos la oportunidad de escuchar que la palabra de Dios. Porque escuchar la palabra de Dios es por fe, y es que por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, hoy hemos estudiado más bien era todo acerca de Israel. Se los traje más o menos, pero quise traerlo al día de hoy. ¿Okay?
Porque hoy día hay muchas personas religiosas que se creen que se salvan, muy soberbios quizá por lo que han hecho en la iglesia. Quien nos salva es porque por nuestra fe en Jesucristo. En más o menos unos 30 minutos comienza el culto a las 11:15. Tenemos culto presencial. Recuerden, mantengan el uso de mascarilla todo el tiempo. Continuamos con el protocolo. Y repito y les recuerdo, si usted no se siente bien, tiene síntomas de catarro, pero dice, no, quizás no tienes nada. ¿Sabe qué? Vea el culto de su casa y asegúrese que no tenga nada. ¿Está bien? Es por precaución, es por amor a los demás hermanos. Que el Señor me los bendiga, que pasen una linda semana y que Dios les prospere en todo. Será hasta la semana próxima nuevamente en Romanos. Vamos a estar en Romanos 11 y 12. Dios les bendiga mucho. Bye bye.